Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy nos vamos a hacer una pregunta. Una pregunta que me habrán de admitir, por lo menos, plantearla. ¿No puedo alegrarme del mal ajeno? Vamos a permitirnos siquiera planteárnosla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es elemental, es una prioridad aclararnos a nosotros mismos, porque la claridad en nuestro pensar nos va a llevar a la shalom, a la paz. Entonces hay que pasar por aquí, hay que planteárselo. ¿Puedes alegrarte del mal ajeno o no? Cuando hablamos de mal ajeno, nos referimos a un mal que es ajeno a nosotros en cuanto a que no viven lo que nosotros vivimos, ni como nosotros lo vivimos, ni tienen la misma emuná, la misma fe. Ese es el mal ajeno al que vamos a referirnos, ¿verdad? No mal ajeno que sea todo lo que no sea nuestra vida. No, no va por ahí. El mal ajeno, que nosotros nos preguntamos si puedes alegrarte o no, es sobre un mal que tiene la gente extraña a vivir una emuná en el Mashiach, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta. Esta prédica, esta ponencia va a ser lo contrario a una predicación emocional. No obstante, vamos a tratar de cuidar las palabras lo más que podamos para no ofender a nadie de nuestro entorno o más allá, porque no es lo que pretendemos, sino que lo que queremos ante todo, como he dicho antes, es aclararnos nuestras propias ideas para que, aclarando nuestras propias ideas y exponiéndolas, puedan ustedes extrapolar las situaciones a sus vidas y entre todos hallar una shalom en cuanto a nuestro pensar, a nuestra manera de procesar las cosas, ¿verdad? Sería el caso de que esto fuera una predicación emocional si callásemos o calláramos por afectos y cercanías, ¿verdad? Respecto a nuestros allegados, a la gente que conocemos y está cercana a nosotros o ha estado cercana a nosotros a lo largo de determinado tiempo, ¿no? Si lo calláramos por tener esos afectos y esas cercanías, entonces sí sería una predicación emocional, pero va a ser lo contrario a una predicación emocional, puesto que no la vamos a orientar en base de nuestros afectos o desafectos en nuestras cercanías y lejanías. Vamos a hablar lo que es pertinente para entender si se puede alegrar uno del mal ajeno o no. Vamos a acabar con escritura, pero antes vamos a poner muchos ejemplos de experiencias, de vivencias, y vamos a acabar con bastante Biblia, con bastante Torah, tanto de llamado Antiguo Testamento como el llamado Nuevo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que atajar para llegar a la respuesta de si podemos alegrarnos del mal ajeno. La primera pregunta es, ¿qué es la altivez? Esa es una pregunta clave. ¿Qué es la altivez? ¿Será la altivez alegrarte de un mal ajeno? Pero ese mal ajeno puede ser un mal sobre personas injustas, sobre personas fraudulentas, sobre personas impías. ¿Te puedes alegrar cuando les viene el mal a las personas impías, fraudulentas, infieles en todos los sentidos, adúlteras en todos los sentidos? ¿Eso sería altivez? Más bien no. La altivez se ve en detalles. Una persona altiva se ve desde lejos para todos los que tengan los sentidos desarrollados de lo que es discernir los espíritus. Que eso no hemos nacido con discernir los espíritus, sino que se va adquiriendo, ¿verdad? Pero poco a poco vas viendo venir a la gente altiva. Y una cosa en común, un rasgo en común que tiene la gente altiva es que
fingen no recordarte. Siempre fingen no recordarte. Si no es una persona que conviva contigo every day, fingen no recordarte. Te ven al cabo de los años y entonces fingen que no se acuerdan de ti. Vienen al cabo de los años, te topas por casualidad con alguien que ha estado en una iglesia contigo 3 años día por día y te conoce simplemente porque eres el hijo de, y no te conoce por ser tú que ha estado 3 años contigo en la misma iglesia. ¿Eso qué es? Altivez. Eso denota altivez. Entonces estas personas altivas que siempre fingen no recordarte, cuando no es el caso, eso ya se los aseguro yo. ¿Por qué? Porque la persona más difícil de olvidar es aquella que es diferente. Y si aquí hay algo diferente en los llamados escogidos y fieles de nuestro Elohim, en medio de la tierra, somos nosotros. Por eso, seguro que les cuesta más olvidar a cualquiera de nosotros que a cualquiera que se vista, y se vista en cuanto a obras, en cuanto a conducta, de la misma manera que el resto, ¿verdad? Tenga la misma conducta, los mismos procederes, los mismos costumbres, tradiciones, ¿verdad? Claro, esa gente es fácil de olvidar. Que sí, que quizá, por supuesto, muchas veces hayan compartido con ellos mucho más que con nosotros. Pero incluso así van a olvidarse antes de gente que haya pasado por sus vidas, que a la postre se hayan dado cuenta de que son indiferentes, que a nosotros, porque a nosotros nos van a tener presentes y no nos van a olvidar, puesto que si vieron algo diferente y digno de mención fue en nosotros. ¿Esto es altivez? ¿Esto es altivez o conciencia de nosotros mismos? Conciencia. Esto es conciencia de nosotros mismos, no tiene nada que ver con la altivez. La altivez es de ellos que fingen que no te recuerdan cuando te recuerdan. Esa es la altivez. Ahora, otro rasgo más de los altivos es que demudan la cara si te expresas con fluidez delante de ellos junto con otras personas. Y esto se da en gente altiva con la cual convives, incluso se hacen tus amigos, puede llegar el caso que incluso se hagan tus amigos, pero en el momento que junto con otras personas tú te desarrolles tu expresión, verbalices de una manera fluida, van a demudar la cara. ¿Por qué? Porque van a decir, este está quedando en buen lugar, y como este quede en buen lugar, yo voy a quedar mal. Yo recuerdo en una reunión con un amigo, que es amigo mío, y entonces expresé delante de todos que las películas de terror de verdad son las que tocan algo que se parece a nosotros. Cuando vemos algo que es cercano a nosotros, extrapolable, y que no son entelequias, que no son monstruos de debajo de la cama, sino que son cosas que son extrapolables a nuestras vidas, porque en cierto momento nosotros podemos llegar a esas situaciones de explosiones violentas o de experimentar terror de alguna manera. Entonces, eso es lo que te produce de que la película de terror te hable, ¿verdad? Y te guste, porque sabes que tú en cierto momento puedes pasar por ahí, no es ajeno a ti. Entonces, cuando me expresé de esa manera, se demudaba el aspecto, y es un amigo que me quiere mucho, pero se le demudaba la cara porque
decía, bueno, yo aquí con mis charlas sobre cine siempre quedo bien y ahora viene este con esto que deja en nada mis reflexiones y mis estudios sobre cine y esto es lo que acaba de hacer es una reflexión filosófica profunda y me deja a mí en mal lugar. Se demudó su cara. ¿Por qué? Por altivez, por arrogancia, incluso siendo tus amigos, estoy hablando. Bueno, entonces, lo suyo, los de los altivos, sus anécdotas, cuando ellos cuentan una anécdota en medio de familiares, amigos, sus anécdotas son las únicas, ya no existen más anécdotas que las de ellos, y más si te superan en años, ¿verdad? Ya sus anécdotas tienen que ser las mejores. Y si contemplan una anécdota diferente a las suyas, ya se burlan de lo diferente, ¿verdad? Se empiezan a burlar de lo diferente, que sabemos que diferente es santo, apartado. Por eso siempre se han burlado de los llamados escogidos y fieles. Porque si aquí ha habido santidad y diferencia, ha sido del pueblo de Elohim. Entonces, claro, se burlan de lo diferente, esto es lo que tienen los altivos, y nosotros nos preguntamos, ¿no puedo alegrarme del mal ajeno de estas personas que actúan de estas maneras? ¿No puedo alegrarme del mal ajeno de alguien que se cría en la iglesia, de gente que se cría en la iglesia, que son hijos de pastores o son gente que se cría desde niño en las iglesias y luego acaban siendo puteros y luego más de eso, van a unos bautismos a un río para bautizarse nada menos, para nacer de nuevo y allí mismo donde se van a bautizar se burlan del extranjero? ¿Por qué? Porque habla en idioma extranjero, entonces ellos se burlan. Eso es arrogancia, eso es altivez. Esa gente no va a nacer de nuevo nunca. Porque son burladores. Son raquíticos mentales. Entonces, nos preguntamos, ¿no puedo alegrarme del mal ajeno cuando les venga mal a estas personas burladoras? A estas personas que si hubieran visto, por ejemplo, lo que yo he tenido el privilegio de ver porque he aprendido mucho, saliendo a otros países y viendo, por ejemplo, en medio del tumulto, allí pidiendo y haciendo pues lo que pueden para ganarse la vida, gente enana, enanos, gente que a ellos les parecería gente grotesca, con defectos físicos manifiestos, gente que a los altivos les hubiera parecido grotesco y le hubiera parecido dignos de burla, cuando a mí, nada más verlos, me despertó la admiración. ¿Por qué? Porque son gente que supera sus limitaciones. El altivo no supera sus limitaciones, siempre se queda en lo mismo, en dar vueltas a su mismo círculo vicioso de arrogancias, altivez, burlas, ¿verdad? Muy diferente. Vemos lo mismo, pero no podemos pensar igual. ¿Cómo va a ser? Entonces, gente que te repite continuamente, te repetía, aun estando contigo día por día y conociéndote bien, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar? Porque encauzas tu vida a agradar a Elohim con todo tu lev, con todo tu corazón. ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar? ¿A dejarnos en mal lugar por elevar tú la vida? ¿Dónde quieres llegar? Preguntamos, ¿no me puedo alegrar por mucho que me toque de esa gente? De esa gente que, estando llamado o llamada a lo mismo, que es precisamente a elevar la vida delante de Elohim para encontrarnos con Él, te pregunta a ti dónde quieres llegar si elevas tu vida, para que no los dejes en mal lugar, por tu integridad, por tu disposición al Eterno bendito sea, por salir de todo engaño poquito a poco,
conforme vas conociendo con la ayuda de Elohim. ¿Qué me dicen de esa gente, incluso predicadores, que saben de ti, llevan ya mucho tiempo predicando, son incluso ancianos, viviendo del cuento? Viviendo del cuento dicen que no saben hacer otra cosa y que por eso predican y acarrean que las congregaciones que les reciben tengan que hacerles subsistir económicamente, ofrecerles continuamente, ¿verdad? Y esta misma gente, predicadores ya de años, trataban de encasillarte por tu zona de nacimiento, porque uno de estos era misionero español, misionero adventista español, y entonces me trataba de encasillar por mi zona de nacimiento, y me venía a decir que yo, mi zona, pese a que yo hablara fino o intentara hablar fino, pues yo era un montañero, lo que aquí se llama un pueblerino. ¿Por qué? Simplemente por la zona de nacimiento que sabe que tengo, ¿verdad? Entonces tratan de encasillarte. ¿Pero esto quién lo hace? El altivo, el arrogante. Porque te tratan de encasillar en algo que ya de por sí es un prejuicio. Porque no es en base a cómo tú te expresas, ni nada que tenga que ver con el contenido de lo que dices, sino solamente por zona de nacimiento, haciendo el... ¿Cómo se dice esto? Cuando tratan de encasillarte, de etiquetarte, ¿no? Bueno, no me acuerdo la palabra ahora exactamente, pero lo más fácil, ¿no? Encasillarte dentro de un prejuicio, ¿verdad? O también por tu etnia, por la etnia a la que perteneces. Basta que digas que eres gitano para que traten de encasillarte por tu etnia. Entonces, dentro de iglesias, cuando sabían que eras gitano, no se creían que pudieras componer un cántico para Elohim. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no entraba dentro de sus prerrogativas, de sus conceptos, de prejuicios, ¿verdad?, acerca de las cosas. Entonces, esto en cuanto a la gente que has convivido con ellas en iglesias. ¿Qué has visto en las iglesias? Por lo tanto, altivez, arrogancia al máximo. Pero no estamos hablando de arrogancias de que no sé, de que sea así, de que te restreguen por encima a los ricos que son ellos. No, estamos hablando de detalles. La arrogancia se manifiesta en detalles, ¿entienden? Entonces, ya eso dentro de las iglesias, de lo que hemos visto. Entonces, la pregunta es, si estamos llamados a lo mismo, y vemos que en las iglesias donde hemos recibido lo mismo, que es palabra de Dios, lo que nosotros conocíamos como Dios, si ellos se siguen moviendo en la arrogancia, si ellos se siguen moviendo en esos espíritus totalmente erróneos, totalmente siempre avasalladores, que conlleva ser arrogante, ser altivo, avasallar a la gente, ¿no puedo alegrarme yo cuando les pasa mal? Esto lo vamos a ir respondiendo poquito a poco. Ahora, dentro de las familias, con un llamado escogido, llamados escogidos y fieles, no van a contar con nosotros para las decisiones familiares más importantes. Y no es que siempre te quieran hacer mal, ni que te hagan mal siempre. Es que el problema es que tienen en nada tu santidad. ¿Por qué? Porque tu santidad es la diferencia.
Ser santo es ser diferente. Si aquí hay algo diferente, somos nosotros, la amada del Mashiach. Entonces, por eso tienen que tener en nada tu santidad, tu diferencia, porque eso significaría que siempre estén tras de ti, a rebufo de ti. Tú marcas la medida y ellos no pueden llegar, y eso es lo frustrante para ellos. Por ejemplo, si es una decisión importante que conlleve, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, no queremos ofender a nadie, que la discusión fuera llevar a tu madre al psiquiatra o no, no van a contar contigo para nada. ¿Por qué? Porque saben que vas a hablar con una opinión diferente a la de ellos. Entonces no van a consultar contigo, te tienen en nada tu santidad, tu kedushá, tu diferencia. Te tienen en nada. Es una falta de respeto continuo. Pero es que es así. Entonces, teniendo una falta de respeto por ti continuamente, cuando llegue el momento de que les sobrevenga el mal que se ganan a pulso, ¿tú no te puedes alegrar? Es la pregunta de hoy. Ahora, no atienden a tus creencias, a tu emuná, no atienden, se van a desentender, pero hablarán de ellas, de tus creencias, con ligereza, ¿verdad? Y hablarán de sus creencias de ellos de una manera, pues siempre a la ligera, porque hacen juicios de valor siempre a la ligera. Esa es la altivez, la arrogancia, ¿no? Hablar sin conocimiento de causa. Entonces, nosotros hemos visto incluso gente que repartía folleto evangélico diciendo que el día de reposo era el domingo. Imagínense. Y gente que le repartía supuestamente literatura bíblica. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese conocer a Elohim, conocer a Dios, conocer la Biblia? ¿Dónde estará? Que el reposo, el Shabbat era el domingo. Esos folletistas que reparten literatura para hacer adeptos, para hacer 2 veces más hijos del infierno de lo que son ellos. Son desquiciados y desquiciadas, ¿verdad? Que como no pueden predicar con el ejemplo, se hacen ideas que no son. Se hacen ideas que no son, que ni siquiera son capaces de contrastar e indagar bien, porque viven en la mediocridad absoluta. ¿Qué van a dar? Mediocridad. Entonces, ellos al final de tal manera son arrogantes que, aunque tú le digas que no, que el Shabbat corresponde al 7º día de la semana y el domingo ya es el primer día de la semana, pero ellos fingen que se pierden entre tus, para ellos, cambiantes creencias. Claro, como has empezado igual que ellos, que es en el cristianismo, claro, ya es que los pierdes, supuestamente los pierdes. No es que se pierdan, es que no llegan. Es que no llegan a la medida que es que no llegan a lo que es ser amada del Mashiach. Entonces, es que no pueden con su mala conciencia y además con sus honras perdidas, ¿verdad? Entonces intentan escapar continuamente, con excusas, con prejuicios, siempre, ¿verdad? Entonces es que no pueden con sus malas conciencias y sus honras perdidas a pulso por familias otrora que tenían valores cristianas, hoy han quedado en nada porque tienen sus honras perdidas por moverse en el error, en el desprecio por los hijos verdaderos de Elohim, por la amada del Mashiach, ¿verdad? Por no hacernos caso, por despreciarnos, por tratarnos despectivamente. Entonces van perdiendo su honra, poquito a poco. No se guían de nuestros consejos, no se guían de nosotros como emisarios de la verdad, no, basta que le digas para que no hagan caso. Entonces, y ellos mismos se ponen como ejemplos, muchas veces.
Fíjense ustedes, ya fuera del cristianismo, en una quejilá mesiánica, un hombre, no vamos a dar nombres, que recibe a alguien que era extranjero como yo, que va a la quejilá, a la congregación. ¿Y cómo tienes que recibir a un extranjero según la Torá? Con amabilidad, más cuando supuestamente es de tu misma fe, ¿verdad? Fe mesiánica, que dices que tienes. Pero en lugar de eso, no te reciben bien, sino que te ven como siempre. Esto es parte de la secta. Recibirte como amenaza. Te reciben como amenaza. En el momento de que te ven en ti una distinción, una diferencia, una kedushá, una santidad, ya están sobre aviso de que les vas a quitar el puesto. Esto ha pasado en el cristianismo y pasa en el mesianismo y pasa en todo donde sea un gobierno de iniquidad y de fraude, ¿verdad? Entonces me recibe diciendo, no, es que aquí ya hay un Pedro, dice. Manera de recibir a alguien en tu quejilá, ¿no? Manera sospechosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque te huelen que eres diferente. Para ellos eres una amenaza. ¿Y por qué? Si tengo la misma fe. Porque ellos son linaje de la serpiente y tú eres el linaje de la mujer. Tú eres amada del Mashiach. Oigan, pero para recibir conforme a Torá al extranjero, ahí no viven la Torá. Pero sí quieren vivir la Torá de una manera ritualista. Claro, como no cuesta trabajo ponerte canela en las manos y arrodillarte frente a un armario, eso sí. Pero tratar al extranjero con respeto y no aprovecharte de nadie y no ser abusador y no, como decían los hijos, ¿tiene platica? Que es lo primero que preguntaban. Para eso no tienen Torá. Claro, la Torá fácil, ritualista, arrodillarte ante un armario, echarte canela en las manos, hablar gilipolleces, eso sí. Entonces, se dan titulillos, van con los titulillos, y volvemos a preguntar, de todos estos no puedo alegrarme del mal ajeno, no puedo alegrarme cuando les sobreviene mal, males que yo sé que les están viniendo ya y les vienen, solo que callamos más de lo que decimos porque no es el fin de destapar todas las... de destapar, pues eso... los fraudes y los desfalcos y los asesinatos y los crímenes, no. Si el caso es preguntarnos, ¿no puedo alegrarme yo cuando le viene mal a esta gente indeseable? Se dan titulillos, algunos se apuntan titulillos sin tenerlos, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Se hacen llamar el doctor no sé qué, cuando es un ex yonki, ha sido yonki, doctor no sé cuánto, conferencista no sé cuánto. Claro que conferencista sí, si eso no tiene mérito. Si cualquiera conferencia, si conferencian los de Urrantia y los pleyadianos y los que dicen que, no sé, que hay duendes y que están en el bosque de Irlanda, ¿verdad? Entonces, claro, se apuntan sin tener los titulillos constantemente. Y esto se traslada también incluso a la política. No puedo alegrarme cuando un político sufre un mal, un político fraudulento, ha mentido sobre sus estudios, le busca la ruina a la humanidad. No puedo alegrarme cuando le viene mal a esta clase de gente, de políticos, de predicadores, de gente allegada. Entonces, ¿qué me dicen si yo puedo alegrarme o no del mal ajeno de aquel altivo que te ve, ha llegado a ti, que te ve y te pregunta, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero en un tono con mala sombra, como diciendo, ¿cómo puedes tener un propósito en la vida? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas?
¿Cómo puedes tener un propósito en la vida? ¿Dónde te diriges? Si tú eres... Tú. Para mí tú no eres nada, tienes la bemba colorada, le faltan cantarte, ¿no? Entonces, mis amigos, mis amigas, podríamos hablar largo y tendido. Miren, familia, no de mi casa, pero familia allegada. Y estábamos en la zona de trabajo. Y me voy en un rato con ellos a preguntarles, a ver cómo está allí, a interactuar con ellos, porque al fin y al cabo son familia y tal. Y te arrimabas un rato con ellos y ya estaban despectivamente que si no te casas, que si no conduces, que si no trabajas, y estábamos allí en la misma zona de trabajo. Entonces, claro, todo es desprecio, todo es despectivo, y ya, claro, y me acuerdo de esa situación porque en otras ocasiones uno no se da cuenta cuando le hablan con desprecio, ¿no? Pero en esa ocasión sí me di cuenta de que me estaban hablando con mucho desprecio, ¿no? Y claro, y como tengo en mi corazón Torah, pues me acordé de que dar gracia a los oyentes, ¿verdad? De que nuestras expresiones lleven a dar gracia a los oyentes, y esto como cristiano. Y entonces, pues, me humillé y dije, bueno, es que estoy aquí porque tiene que haber de todo. Dije graciosamente, ya les provoqué la risa también a ellos. Y es que tenías que actuar así para que la convivencia pudiera surgir en medio de tanto impío, de tanto altivo, de tanto arrogante. Ahora la pregunta es, ¿no tengo yo que disgustarme cuando le pasa mal a esta gente? Aunque sean allegados, aunque sean extraños, aunque sean de que lo hayas conocido de un día, de 2 días, de meses. ¿Me tengo yo que afligir cuando le viene un mal a esta gente? Miren, yo agradezco la amabilidad del desconocido. Esto es un rasgo de los hijos de Elohim, de los que somos llamados, escogidos y fieles por la obra de nuestro Mashiach, por aprender de él continuamente. Nosotros agradecemos al desconocido, cualquier cosa que nos haga. Pero el impío, antes de conocernos, cree que tenemos que ganarnos el dirigirnos a él. Esa es la diferencia. Cree que, y aun siendo allegados, y aun siendo familia, como si es que tienes que ganártelo el dirigirte a él siquiera. Y nosotros, incluso con el desconocido, partimos de la base de que agradezco cualquier cosa que me haga. Pero a ellos no les basta. Incluso en tus círculos concéntricos más ceñidos, tienes que ganarte el dirigirte a él, porque es que tienes que comparecer ante ellos, porque son más importantes, porque son impíos. Esto así solo piensa un arrogante, un impío, un altivo. Basura humana. ¿No puedo alegrarme yo cuando le viene mal a esa gente? Ahora, otro rasgo del impío, del que vive en plena ebullición altiva, prolonga miradas, se hace daño con los ojos. Claro que sí. Esto el impío lo sabe y lo ejecuta. Mete opresión con los ojos. Prolonga miradas hasta desconcertar al sencillo, y más si es un sencillo jovenzuelo, lo desconcierta y le hace decir a la gente sencilla, al hombre o la mujer sencilla, y más si es joven, lo que no quiere decir. ¿Por qué? Porque lo desconciertan con la mirada, ¿verdad? Entonces ahora sí ya nos metemos en el tema ya bíblico. Vamos con Romanos 12, 5. Romanos 12, 5 al 21. Leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la Gesed, la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de la emuná.
O si del servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Fíjense, el que preside con solicitud. ¿Cómo tiene que ser el que preside? Solícito. ¿Solícito a qué? A que cuando le demanden explicación sea capaz de presentarla. Pero es síntoma de altivez y arrogancia si presides una congregación no manifestarte con esa solicitud, sino todo lo contrario, ser de cara arrugada, ¿verdad? De fruncir el ceño, de no admitir nada, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, sin fingimiento. Entonces, a quien sea de que tú quieras amar, ámalo. Pero a quien no quieras amar, porque no se mueva ni en la misma emuná, ni en la misma enseñanza, ¿verdad? Ni en la misericordia, sino que sea un verdugo en toda su conducta, pues no tienes por qué hacerle misericordia y por qué tenerle amor. Eso es ser consecuente contigo mismo, eso te trae salud. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. ¿Aborreced qué cosa? Lo malo. Tengo que aborrecer lo malo. No puedo amar lo malo si quiero ser bueno. No, es que no hay bueno nada más que uno. ¿Ves cómo eres altivo, arrogante y tienes todo el error dentro de ti? Entonces dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, fíjense, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Quiénes? Los de la misma emuná, los de la misma fe, los que somos diferentes, los que estamos unidos en una ejad o yajad inseparable. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Nos movemos en un ruach diferente a todos los que se mueven en moverse en el desprecio por todos sus semejantes, no nada más que por nosotros, sino entre ellos igual, en el desprecio absoluto, por arrogancia. Entonces dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Me entienden? Entonces, tengo que preferir a todos los que entiendan la vida de una manera santa, diferente, justa. Ese es el mal del que no puedo alegrarme si le pasa a uno de nosotros. Pero del malvado, si le pasa un mal, tengo yo que abatirme por el sufrimiento del malvado. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el ruach, en el espíritu, sirviendo al patrón, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los diferentes, practicando la hospitalidad. Tremendo, ¿no? Y esa práctica de la hospitalidad no puede partir de que, no, es que te tienes que ganar el dirigirte a mí, como hacen ellos. No, eso no es hospitalidad. La hospitalidad parte de la base de que, aun siendo extraño, yo voy a tratar contigo teniendo amabilidad y agradeciéndote lo que hagas por ser precisamente desconocido. Bendecid a los que os persiguen, dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Pero a los que nos persiguen es una cosa, pero una cosa es que te persigan porque eres justo y otra cosa es que te hagan la vida imposible, ¿verdad? Bendecid a los que os persiguen. Quien quiera vivir esto de una manera, pues esto, que te lleve a la depresión, adelante, pero a lo que se está refiriendo aquí es que tienes que bendecir a los que te persiguen, pero te persiguen por causa por una causa personal, no que te persiga por causa de tu emuná, de tu fe, porque entonces no tienes por qué bendecirlos.
bendecid y no maldigáis. Si es un asunto de que te tomen a ti una tirria personal, una animadversión personal, no sé, porque seas más guapo o más alto, ahí sí, bendecid a los que os persiguen. ¿Por qué? Porque están frustrados. Entonces dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con quienes, con los humildes. Entonces, por esa misma regla, con los arrogantes, ¿qué has de hacer? Si te tienes que asociar con los humildes, ¿de quiénes te tienes que despegar? Pues de los arrogantes. Ni tú mismo tienes que ser altivo, ni te tienes que asociar con los arrogantes, sino con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta es otra igual. No pagáis a nadie mal por mal. ¿Verdad? No, si no se trata de pagar mal por mal, se trata de alejarte de los que te hacen mal. ¿Verdad? De aprender a que no seas el felpudo que todo el mundo pise. De eso se trata. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en shalom con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Ahí está. Esto es la garantía. No vengarnos nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Elohim, porque se va a revelar, se va a desvelar contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ese detener con injusticia la verdad es callarnos y despreciarnos a nosotros continuamente, ¿verdad? Aún dentro de nuestras propias familias. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el patrón. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿A fin de qué, padre? Te lo voy a decir. Si tuviere sed, dale de beber. Pero ¿para qué? ¿Por qué? Te lo voy a decir. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este es el objeto de ser paciente, de sufrir el desprecio de todos aquellos que se nos ofenden y se nos burlan. Este es el objeto, esta es la espera, esta es la paciencia. Amontonar ascuas de fuego sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, por lo tanto, espera, sé paciente, vence con el bien el mal. Claro, esto te lo presentarán de una manera, pues eso, para sufrir toda tu vida. Te presentarán las cosas para sufrir toda tu vida. Que si tienes que perdonar, que si no tienes que tienes que rendirte a todo, que tienes que dejarte pisar, en otras palabras te lo dirán, pero eso es lo que te dirán, etcétera, etcétera. Efesios 4, vamos con Efesios 4. En Efesios capítulo 4 dice Shaul Pablo: yo pues preso en el patrón os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en ahabá, con humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en ahabá. ¿Quiénes son los unos a los otros? ¿Tienes que soportar al malo, al perverso, al arrogante, al altivo, al menospreciador? No. Solícitos en guardar la unidad del Ruach. Está hablando de una unidad del Ruach, del espíritu, del Ruach, en un vínculo de shalom, de paz, un cuerpo, un Ruach. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un patrón, una emuná, una tevilá, una fe, un bautismo, un Señor, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno le fue dada la Gesed, la gracia, conforme a la medida del don de Mashiach, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los diferentes,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la Ejad, a la Yahat, a la unidad de la emuná, de la fe y del conocer del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, que te llevan en un vaivén de emociones, que te llevan a dentro incluso de tus propias familias, comunidades, trabajos, te llevan a odiar y amar, a fluctuar. Porque entre ellos se odian y se quieren y se odian. En un rato se aman y en otro rato se sacan la tajada. Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto es otro clásico, por eso se lo creen todo, por eso son idólatras. Por estratagema de hombres a los cuales escuchan, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, ¿verdad? ¿Para engañarlos a quiénes? A ellos, a todos los que se mueven en ese espíritu de arrogancia, de falta de shalom, del continuo vaivén de sentimientos, de no tener claras sus propias ideas, porque quieren ser buenos sin cambiar su conducta y sin entender con quién tienen que sentirse unidos, ¿verdad? Estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí tienen. Antes de escucharte a ti, escuchan a cualquier hombre que utiliza estratagemas, artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en Ahabá, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, esto es el cuerpo de la amada del Mashiach, que se ayudan mutuamente, cuerpo de la amada te está hablando, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en Ahabá, en amor. Esto pues digo y requiero en el patrón, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Son mentes vanidosas. ¿Dónde parte la vanidad? Que es que tienes que ganarte el dirigirte a ellos. De esa vanidad parten. Porque si no es que ni te reciben, ni te tienen en cuenta, ni siquiera para discutir nada acerca de las propias escrituras. Es que ni te escuchan. Te niegan incluso ni que seas creyente, ni que seas predicador, ni que seas nada. Entonces, teniendo el entendimiento estos entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y te habla de una lascivia, de una sensualidad grosera, de materialismo grosero. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yahshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, arrogante, altivo, fingidor, que fingen hasta que no recuerdan a los hijos de Elohim que les han marcado la vida, porque son los que de verdad le han alumbrado, porque son los únicos que les han hablado con sabiduría en medio de este siglo. Y renovaos en el ruach de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y en la diferencia de la verdad, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, aquí está la reforma. Mucho se habla en sistemas religiosos. Reforma. ¿Quieren reforma? Aquí. Aprendan de aquí. El que hurtaba ya no hurte más. Ya no saques, no te aproveches de la gente, no seas abusón, hombre. Trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno, edificación, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay caricias que matan. Hay palabras que supuestamente
son de buen tono, pero que matan, porque son dañinas en un contexto de daño, ¿verdad? Disfrazadas, estas son las peores. Esto es fingimiento, hipocresía. Estos son palabras corrompidas, vestidas, y son corrompidas porque están vestidas de pureza, sino la que sea buena para nuestra edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, lo que yo les decía antes con el ejemplo que he puesto. Y no contristéis al Ruach HaKodesh, al llamado Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados. Por eso hay unos 144.000 sellados. Y por eso el que es altivo, el que se deshonra a sí mismo porque ha perdido todas sus honras, no escuchando a los hijos de Elohim verdadero, pues entonces estos están marcados por la bestia, no están sellados por el Ruach. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, miren, el altivo y el arrogante no se va a plantear siquiera si hay algo de esto dentro de él, ni se lo va a plantear, porque no se estudia a sí mismo, no mira en el espejo de la Torá, huye continuamente. Entonces dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Elohim os perdonó a vosotros en Mashiach. Y ahora ya por último, el Salmo 35, Tehilim 35, transliterado del hebreo, dice así. Dice, disputa, oh Elohim, con los que contra mí contienden. Hay unos que siempre van a contender con un hijo de Elohim, ¿verdad? Pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salud. Sean avergonzados y confundidos. ¿Por qué? Porque lo que han querido ellos es llenarnos el rostro de confusión. Por un lado te hacen bien, por otro te hacen mal. Por un lado te desprecian y por otro te quieren mucho. Ahora sean avergonzados y confundidos ellos, los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal piensan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Elohim los acose. Tremendo. Sea su camino oscuridad y resbaladeros. Bueno, pero ¿está deseando mal? ¿Está deseando mal David? Claro que sí. Está deseando mal a los malos. Esa es la justicia de Elohim. Esa es la práctica de la justicia. Eso es entender a Elohim. Sea su camino oscuridad y resbaladeros. Resbaladeros están siendo todos. Lo están perdiendo todo. Lo que tenían, lo poco que tenían, ya están en un resbaladero. No tienen fe en nada. No tienen más que idolatría. Y el ángel de Elohim que los persiga. Porque sin causa escondieron para mí el hoyo de su red. Sin causa hicieron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantacierto sin que lo sepa, y su red que escondió lo prenda a él. Con quebrantacierto caiga en ella, y gócese mi alma en Elohim bendito sea, y alégrese en su salud. Todos mis huesos dirán, Elohim, ¿quién como tú, que libras al pobre del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Le despoja muchas veces el buen nombre, la honra, ¿verdad? ¿Verdad? Mintiendo, dando falso testimonio, queriéndolo dejarlo en nada, para destacar él, el impío, el arrogante, el altivo. Se levantaron testigos falsos, me demandaron de lo que no sabía. Me devolvieron mal por bien, hasta volver solo a mi alma. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Fíjense la sedacá, ¿verdad? Encima oró por ellos, ¿verdad? Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi cojera. Bastaba con que cojeara un poco y ya se estaban alegrando.
y se juntaron contra mí los verdugos. Y yo no lo entendía porque no lo veía venir, que pensaba que todo el mundo es bueno. Me despedazaban y no cesaban, con los lisonjeros escarnecedores truanes, crujiendo contra mí sus dientes, truanes. Elohim, ¿hasta cuándo verás esto? Restaura mi alma de sus quebrantaciertos, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí mis enemigos, sino porque ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Me aborrecen sin causa y guiñan el ojo entre ellos, porque no hablan paz, no hablan shalom, guerra encubierta, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, y ensancharon sobre mí su boca, dijeron, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Elohim, no calles, Elohim, de mí no te alejes. Recuerda y despierta para mi juicio, para mi causa. Elohim mío, júzgame conforme a tu sedaká, a tu justicia, eterno Elohim mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, nuestro deseo es cumplido. No digan, lo hemos devorado. Y este presumía y se creía más que nadie. Serán avergonzados y confundidos aún a los que mi mal se alegran. Los que de mi mal se alegran serán avergonzados y confundidos. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí, siendo nada. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, se ha ensalzado mi Elohim, que ama la shalom de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia, de tu sedaká, todo el día de tu loor, de tu alabanza. Y hasta aquí. Gracias por las suscripciones, por los me gusta, tengan mucha shalom y principalmente guarden esta idea que se les ha enseñado hoy. Del único mal que tienen que alegrarse cuando les pasa es del mal que es del cuerpo de la amada, del mal de los perversos, después de que lo hemos intentado todos, todo, la amada del Mashiach ha intentado todo para que se arrepientan, no hay ningún pesar en nosotros, lo hemos intentado todo con ellos, incluso hemos orado por ellos, incluso los hemos tratado con respeto y hemos pagado bien por mal, pero ellos no aprenden. Entonces tendremos que alegrarnos, tendremos que no alegrarnos cuando les acontezca el mal que está profetizado y que se buscan a pulso, que se ganan a pulso. No, nos vamos a alegrar todos los días en la presencia de nuestro Elohim. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.